yo lo que saco en conclusión de toda esta visión, sobre todo del arte popular, es que, sobre todo después de grandes maestros, porque eso además tuvimos la oportunidad de discutirlo mucho con Juliana Borea, es esta necesidad de ver el arte popular desde otras formas, ¿no? Ya no es el arte popular tradicional que se usa para las comunidades, que existe todavía en algunos lugares, pero sobre todo el que conocemos en Lima necesita y requiere de otra visión, que además no sea solo la del curador desde nuestra visión occidental, sino que haya la posibilidad de confrontar visiones con los mismos artistas que vienen desde otras tradiciones y de otras maneras de hacer arte, y que además se ligan con todo un conjunto de estudios que se están dando en el mundo, y que son los estudios subalternos y todos los estudios postcoloniales, ¿no?, de las ciencias sociales. Entonces por ahí creo que puede haber una entrada interesante para investigar todo lo que es el campo de las artes populares. Y ya, me demoré un montón. Queremos agradecer a Gabriela Germana su disposición, el hecho de poder participar en estos lunes del SEDA que venimos ya desde el año pasado llevando a cabo en el Centro Cultural de España. Quisiera ahora dar los micros para que algunos quisieran hacer preguntas. Tenemos algunos minutos. Yo quisiera comenzar haciendo algunas notas con respecto a lo que hemos escuchado de Gabriela. Veo que el tema académico está muy marcado en todo tu trabajo profesional. Está de hecho muy marcado también el tema docente, que no lo he mencionado mucho, pero yo lo he podido vivir, he sido alumno tuyo en la Escuela de Arte de San Marcos, y me pareció interesante también el hecho cómo defines esta curaduría, ¿no? Es algo que también estuvimos conversando cuando hubo el portafolio Miguel Segarra, el hecho de esta curaduría en la investigación, el hecho cuando uno está trabajando en un determinado contexto, en una institución, y recordando un poco un texto del curador chileno Justo Pastor Mellado. El texto se llama El síndrome Saltimbanqui en las artes visuales, y habla de cómo es que para un curador es por momentos un poco difícil el mantenerse en una institucionalidad y a la vez mantener su punto de vista. O sea, en tu caso, bueno, es algo que ha sido muy claro en la noche, pero ¿cómo has ido definiendo o diferenciando tu interés personal y los lugares y las expectativas generadas en los lugares donde has trabajado? Eso me gustaría saber. Bueno, en realidad no ha habido tanto conflicto en ese sentido, porque como contaba, siempre he trabajado en instituciones relacionadas al arte popular, que ha sido mi interés principal. Entonces siempre he recibido todo el apoyo en los planteamientos que he decidido. Quizá una de las cosas más difíciles fue en el Museo de Arte de San Marcos, la exposición de Jesús Urbano, porque lo que ellos querían era una exposición típica sobre retablos, y primero fue un poco sacarlos de cuadro con hacer esta retrospectiva y todo el planteamiento que expliqué. Quizá la cuestión un poco más paradójica es ahora en el trabajo de la Alianza Francesa como coordinadora de exposiciones, en donde lo que estoy viendo fundamentalmente es aquello que está relacionado más a lo contemporáneo urbano. Pero igual, o sea, si bien en mis trabajos no es algo a lo que me dedico en las investigaciones, pero siempre me ha interesado toda esta propuesta de este arte contemporáneo, porque además es eso lo que me permite a mí hacer estas referencias y paralelos con aquello que se diferencia como arte popular, que yo no quiero ya seguir diferenciando, ¿no? Entonces, seguir inmersa en ese círculo del arte popular me permite repensar un poco más estas cuestiones del arte popular. Pero por lo demás, o sea, normalmente he trabajado para instituciones y no he tenido grandes dificultades en ese sentido. Hay un hecho también que es interesante, que en el Centro de Documentación del SEDA hemos venido haciendo estos portafolios de curadores desde el año pasado, y quizás el punto de diferencia es su presencia, en el sentido que todos trabajan de alguna forma el tema contemporáneo, académico contemporáneo,
y no hay una visión en arte popular. Eso justamente radica la diferencia en tu presencia, pero justamente qué más contemporáneo puede haber que el arte popular, ¿no? En ese sentido, uno de los proyectos que yo he estado muy cercano, tanto por Ortiga Gabriela como por Viviana, ha sido el proyecto de grandes maestros del arte peruano, ¿no? El hecho de esa idea de gran producción, de esa exposición itinerante, esa exposición que viene ya hasta con un color de sala, una ambientación que se repite en las distintas itinerancias, es algo que me parece que como profesional es un ejercicio muy bueno, ¿no? Pensar en algo que posiblemente ya tenga una itinerancia fuera del Perú, ¿no? Esos patrones que a veces pasa con las exposiciones que vienen aquí al Centro Cultural, que son ya programas, museografía, todo un guión que es totalmente simplemente para aplicar en el distinto lugar en donde se lleve a cabo, ¿no? Eso yo pienso que luego de todo lo que significó el año 75, el Premio Nacional de Cultura, Joaquín López Santay, me parece que es rescatable tu labor como investigadora. Pienso que no es un gran aporte lo que tú estás haciendo. Y me gustaría saber si hay alguna pregunta. ¿Sí? Un momento, por favor. Bien, buenas noches. Tenía una inquietud. Bueno, el arte contemporáneo sufre de cierto tipo de problemas en su generación, pero en el Perú también, en base a su situación frente al arte contemporáneo del mundo desarrollado. Bueno, si yo me pongo a pensar de que esa es la situación del arte contemporáneo, ¿qué sucede con aquello llamado arte popular, que vive de alguna forma también dependiente de su exposición para ser exhibido, o sea, de su exposición como producto casi turístico? O sea, ¿qué pasa con estos grandes maestros que en realidad de alguna forma se han encadenado o terminaron encadenándose a estar en el sector de desarrollo turístico y promocional? O sea, de alguna forma se les ha malcriado, ha terminado degenerando una estética que en alguna forma se puede ver como barata también. Y no digo que en el arte contemporáneo no suceda eso, porque sucede de alguna forma similar, pero quería saber tu opinión respecto a eso. Gracias. Ahí hay dos cosas. Una, que sí, evidentemente, frente a esta distinción que se ha producido históricamente entre el arte y el arte popular, los artistas populares, a la hora de ir haciendo creación más propia, se han sentido casi obligados, digo yo, a insertarse en lo que es el mercado y la artesanía. O sea, ellos han visto que por allí va a salir su obra, por allí va a ser adquirida la obra, por allí van a obtener ganancias. No se han podido ubicar, o sea, ya hace muchos, desde que se establece un poco esta diferencia, no se han ubicado en el mercado de las galerías, del arte, ¿no? Y entonces, ¿por dónde puedo yo vender mi obra y obtener esas ganancias? Por el mercado de la promoción turística, la artesanía, y ahí se confunden un poco todo, porque hay obras muy buenas y hay otras que no tanto, e incluso estos mismos artistas, los 4 que estaban en la muestra de grandes maestros, nos decían claramente, o sea, hay una obra que yo produzco porque yo quiero hacerla y quiero expresarme, y hay otra que yo la hago para vender, y la hago en serie y contiene mi nombre, y yo vendo, entonces esa es un poco la situación. La primera parte de tu pregunta sí me parecía además interesante, cuando decías que el arte frente al arte europeo es un arte subdesarrollado y que por lo tanto el arte popular también, ¿qué posición ocuparía aquí? Y eso me parece que es esa visión siempre desde Europa, es una visión que se ha creado desde el siglo XIX, no solo para el arte, sino en general, para toda una visión de lo que debe ser una modernidad, ¿no? Es como si, y esto lo desarrollan bastante en los estudios postcoloniales o en los estudios subalternos,